Gloria al Señor. Segunda de Reyes, hermanos amados, capítulo 20. Vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos de este capítulo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta preciosa hora, hermanos. Lléveme delante de la presencia del Señor, extienda su mano, pida por mi vida, hermanos, que tenemos este enorme privilegio y responsabilidad de traer palabra de Dios. Entonces vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios para que Él nos hable a todos nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias por esta bendición sublime, majestuosa, poderosa, que tú, Señor, nos permite, Señor amado, estar en esta casa de oración, Padre Santo. Hemos venido, oh Dios, con la disposición de adorarte, Señor, de escuchar tu palabra, Dios mío, en este momento, se ha llegado este tiempo, Señor, oh Dios, que tú nos hables, Señor amado, y que permitas, Padre Santo, que seamos edificados a través de ella. Los hermanos que nos escuchan a la distancia, Señor, en sus hogares, allí donde están, Señor, pedimos por ellos, oh Dios amado. Oh, donde quiera que se encuentren, oh Dios amado, la gloria, seas tú obrando allí, Señor, en esa enfermedad, en esa, Dios mío, dolencia, no importa cuál sea, Señor, tú eres el médico por excelencia, y si es tu voluntad sanar, Padre, pedimos que sanes al enfermo, levantes al caído, traigas, Padre mío, la paz del sosiego, oh Dios, sobre cada uno de nosotros. Dios mío, los que estamos aquí en este lugar, Dios mío, abre nuestras mentes, corazones, Jehová, nuestro oído a oír tu palabra, Señor amado, porque fiel y verdadero eres tú, Señor, que haces todas las obras en medio nuestro, Padre. Por eso te damos la gloria, y por eso te damos la honra, y por eso te damos el honor. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesús. Vamos a traer un tema, hermanos, que el Señor puso en mi corazón compartir. Vamos a llamarle a este tema: cuidado con lo que pides. Amén. Cuidado con lo que pides. Gloria sea el nombre del Señor. Es una advertencia, es como, ¿verdad?, una alerta para el cristiano, para aquellos que estamos en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Dice la Biblia, hermanos, que el rey Ezequías comenzó a reinar en Judá de más o menos 24 años. Estaba de 24 años cuando Dios lo puso sobre el trono de Judá como príncipe sobre el pueblo de Dios. Y Ezequías, hermano, venía del rey, era hijo del rey Acaz, que había dejado un legado de idolatría, que había tenido un periodo de reinado sobre el pueblo de Dios, hermano, drástico, triste. Gloria al Señor. El pueblo se había alejado de Dios, la verdad de Dios no estaba en aquel pueblo que había obtenido la bendición de la palabra y revelación del Señor. Pero Dios, hermano, levantó a Ezequías, y qué bueno es ver cuando a veces, hermano, el hijo no sigue los malos pasos del padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno es ver, hermano, cuando vemos en este caso de Ezequías, que en lugar de seguir el ejemplo idólatra de su padre, hermano, dice que Ezequías empezó a hacer lo bueno.
empezó a quitar las imágenes de los dioses, de Acera, de Astarot. Empezó a destruir los ídolos que el pueblo tenía en los lugares altos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la Biblia, hermano, que aún dice la serpiente que Moisés había levantado en el desierto para sanar al pueblo de aquella peste de serpientes que había venido venenosamente a morder al pueblo por su testarudez contra Dios, por su incredulidad contra Dios. Amados hermanos, aquella peste destructora de serpientes que estaba matando al pueblo, dice, hermanos, la Biblia, que el pueblo de Israel, después que pasó eso, los que quedaron vivos tomaron aquella serpiente y la tenían también, habían hecho de ella un ídolo al cual el pueblo de Israel adoraba. Y Ezequías vino y dice que destruyó la serpiente de bronce que el mismo Moisés había levantado en el desierto. Aleluya. Y es una bendición entonces ver, hermanos, a este rey que en los capítulos anteriores habla de la gran fe que este rey tenía a Jehová, Dios de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que se levantó el rey, hermano, de Asiria y mandó enviados mensajeros al rey a decirle que se entregaran, porque Asiria venía con toda su potestad para destruir a Judá, para destruir a Jerusalén, para tomar las riendas del reinado de Ezequías. Y enviaron a aquellos, hermanos, hombres de parte del rey de Asiria y les envió este mensaje a decir: ríndanse ante nosotros y no vayan en contra de la voluntad del rey, porque no habrá ningún Dios que pueda salvarlos a ustedes de la espada del imperio de Asiria. Y empezaron, hermano, a tratar de conquistar al pueblo y decirle: no peleen contra los ejércitos, desen por vencidos, no hay ningún Dios que pueda pelear en contra de nosotros. Vean todas las naciones que han sido ya apoderadas por el imperio. Vean cómo han quedado destruidos los otros reinos. Vean cómo hemos podido tomar, y no le crean a Isaías, no tengan confianza en Isaías, no confíen en ese Dios del rey. ¿Cuál rey estamos hablando? Ezequías, no Isaías. Dice, no confíen en el Dios de Ezequías, porque no hay ningún otro Dios que pueda contra nuestra mano. Y entonces dice que le llevaron los mensajeros al rey Ezequías estas palabras. Y cuando el rey Ezequías oyó esta blasfemia en contra de Dios, dice, hermanos, que Ezequías lloró amargamente, se fue en cilicio, se cubrió de cilicio y se fue a la casa de Dios. Y estando allá en la casa de Dios, hermano, empezó a orar al Señor. Y vemos la oración ahí en el capítulo 19, los versículos 15 en adelante. Dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Sea el nombre del Señor glorificado en esta hora. Nótese, hermano, la humillación de Ezequías, de irse al templo a orarle al Señor y a pedir a Dios su auxilio y su protección divina en medio de esta situación en la cual, hermano, el pueblo estaba dudando qué es lo que el rey iba a hacer. Se le había dicho: ríndete, no confíes en tu Dios, no hay un Dios que pueda en contra de nosotros. Y Ezequías, hermano, se fue al Señor, a la casa de Dios.
Y Dios le dio la victoria, porque a través de Isaías, del profeta Isaías, Dios le trajo palabra y les dijo a través del profeta Isaías que Dios iba a guardarlos y preservarlos y les iba a dar la victoria, y el rey Sennacherib no iba a poder pelear en contra de Ezequías porque Dios estaba con Ezequías. Dios estaba con su pueblo. La palabra de Dios fue de protección, de ánimo, de esperanza para ellos, porque el rey estaba en temor delante del Señor. Dice la Biblia, hermanos, que no había habido otro rey en estos tiempos como Ezequías, que había, hermanos, hecho lo bueno delante del Señor. Gloria sea el nombre de Jesucristo para siempre. El mal ejemplo de su padre no fue traspasado a su hijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso tiene que ser el objetivo nuestro también, ¿verdad? Tal vez nosotros venimos de familias donde no se nos enseñó principios buenos, tal vez no vimos buenos ejemplos en nuestros hogares, tal vez nuestros padres, hermanos, no conocían la verdad del Señor y no nos pudieron instruir en los caminos de Dios desde temprano. Pero qué bueno es, hermanos, saber que Dios nos alcanzó con su iluminación celestial y ahora tenemos la oportunidad nosotros de ser diferentes, de dar un impacto en el mundo, de cambiar nuestra vida, de quitar toda maldición de alcoholismo, quitar toda maldición, hermano, de idolatría, toda maldición de ignorancia. Podemos hacer la diferencia en nuestro hogar a modo de que caminemos una vida mejor mientras estemos en esta tierra. No estamos condenados, hermanos, aún a vivir los mismos malos pasos de nuestros padres. Jehová Dios, hermanos, se glorificó porque Ezequías temía a Jehová de los ejércitos. Para siempre sea el nombre de Jehová glorificado. Cuidado con lo que pides. Poderoso Dios. El profeta Isaías fue el que estuvo administrando el rey en los tiempos del rey Ezequías. Y dice la Biblia, hermanos, que Ezequías era el rey del poder político. Isaías era el profeta de Dios, el que traía revelación de Dios, el que se consultaba para escuchar consejo de parte del Señor. Y después de esta victoria, después que Ezequías hizo las reformas dentro del reino de Judá, después de haber hecho, dice, no solo hizo reformas religiosas, sino que también hizo proyectos sociales. Pudo levantar, hermano, un estanque de agua que dice que desviaron las aguas, no me recuerdo de qué ciudad, y las pudieron traer hacia Jerusalén para que el pueblo tuviese agua en la ciudad. O sea que fue un hombre que administró bien la posición que Dios le había dado, que Dios, hermano, le había dado el privilegio de ser príncipe de su pueblo, y pudo hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Dice la palabra del Señor en los versículos que leímos. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Dice qué cosa. O sea que, como todos los seres humanos, tenemos un día. Al rey Ezequías le llegó su tiempo. Enfermó, dice la Biblia textualmente acá que leímos, enfermó de muerte. Y dice acá la palabra de Dios, y vino el profeta Isaías, Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Gloria sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, qué cosa más tremenda esta. Dios tuvo misericordia de este hombre, de este rey, y a tiempo le da la palabra del Señor de que ordene su casa, que prepare su vida, que prepare su familia, que prepare su estado, sus posesiones, porque dice la Biblia que esa enfermedad, dice el profeta Isaías le dice, esta enfermedad es para tu muerte. Y como cualquier ser humano, ¿verdad? Pues Ezequías, hermano, se vio triste. Estando en aquella cama, dice, hermanos, que volteó su rostro a la pared y empezó a llorar. Gloria al Señor. ¿Y quién no, verdad, hermano? ¿Quién no? ¿Verdad?
Por ahí hay brujos que dicen que le predicen el día de la muerte a uno. Hay brujos que dicen que tienen son clarividentes y que pueden decirle de qué va a morir y cuándo va a morir. Que el Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. En este es un caso específico. Aquí no hay hermano agorero, aquí no hay brujería. Esto es un caso específico en el capítulo 20, donde Dios trata con Ezequías de una manera especial y a tiempo le advierte que su día había llegado y su enfermedad era para muerte. Pero dice que Ezequías, hermano, empezó a orarle al Señor y le dijo estas palabras al Señor y le dice: te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que estaba, hermano, acordándole en su oración a Dios. No que Dios se olvide, sino que él estaba, hermanos, en su desesperación, en su tristeza. Ezequías en su emoción, hermanos, en sus sentimientos humanos, estaba haciendo una petición al Dios de los ejércitos que se acordara de su historia, de su legado, lo que había hecho, los bienes que había hecho para la casa de Dios, la destrucción de los ídolos, las estatuas que habían hecho los israelitas, y empieza, hermanos, a clamarle al Señor y a decirle que tuviese misericordia de él. Y no estaba hablando mentiras, de verdad había andado con íntegro corazón. Y prueba de ello es que dice que llorando Ezequías con gran lloro al Señor en su oración, dice que Isaías todavía no había salido del patio de la casa del rey. Cuando Dios le llama a Isaías, se le dice: vuélvete otra vez y habla de Isaías y dile, están los versículos que leímos. Dice que antes que saliese del patio vino palabra de Jehová diciendo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día volverás a la casa de Jehová. Santo sea el nombre del Señor. Volverás a glorificar mi nombre y mi templo. Y dice: y añadiré a tus días 15 años más. Dios, hermano, es misericordioso. Dios tiene misericordia. Dios nos comprende. Dios sabe nuestro sentir. Dios, hermano, escucha nuestra oración cuando la hacemos a Él sinceramente. Dios es un Dios, nuestro Padre Celestial. Él tiene amor por nosotros. La misericordia de Dios se mueve, hermano, cuando venimos a Dios en oración. Ahora nótese algo. Cuando Ezequías oró, no tenía la palabra de Cristo Jesús. Todavía Cristo no había venido. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos la garantía de Cristo Jesús, que cuando venimos a Él en oración, hermano, nuestro Padre Celestial oye la oración. Pero tiene que ser la oración en nombre de ¿quién? ¿En nombre de quién? Cristo. En nombre de Cristo. La oración tiene que venir al Padre en nombre de Cristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que activa el reino de los cielos. El nombre que conmueve, hermanos, los cielos para que se abra la bendición de Dios. Es el nombre de Jesús. Gloria es el nombre de Dios. Hoy tenemos, hermano, esa bendición que los patriarcas del Antiguo Testamento no tenían. En Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, habla acerca de la oración modelo. Jesucristo enseñando a los discípulos a orar. Dice ahí la palabra del Señor, dice: cuando oréis, dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, tu reino. Hágase, Señor, así como en los cielos. Amén. Hágase tu voluntad como en los cielos, como en la tierra. Esa es la manera, hermano, que vamos a orarle a Dios. Vamos a pedir al Señor que se haga su voluntad en nosotros. Porque, hermanos, si no sabemos pedir, podemos pedir mal.
Fíjense lo que le pasó a Ezequías. Ezequías oró amargamente en lloro y le pidió al Señor que se acordara y viese su camino de integridad. Y Dios escuchó esa oración y Dios le alargó 15 años más. Pero ahí está lo triste después de esta situación. En los versículos 12 del capítulo 20 vemos: Merodach Baladán, rey de Babilonia, le mandó cartas a Ezequías porque dice que escuchó que había estado enfermo, y junto con las cartas le envió a una corte de hombres para que le llevasen también presentes, regalos. Y dice, hermanos, que dice la Biblia que cuando llegaron estos babilonios, el rey Ezequías, hermano, les abrió las puertas y los llevó a la casa de Dios a enseñar los tesoros del templo, y los llevó a su palacio y les abrió las puertas para enseñarles los tesoros de su casa. Y dice la Biblia, hermanos, que todo cuanto tenía Ezequías se los mostró a ellos, a los babilonios, lo cual, hermano, esto le desagradó a Dios. Amén. Le desagradó al Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor, hermano, después de las victorias que había tenido Ezequías en contra de Asiria, y después de haber tenido la victoria de poder haber prevalecido contra sus enemigos, y después, hermano, de haber sido sanado su enfermedad, y viéndose ahora que tenía unos 15 años más de vida, entonces, hermano, algunos comentaristas dicen que el orgullo vino sobre Ezequías y quiso, hermanos, aparentar o quiso deslumbrar a los babilónicos y enseñó, hermanos, los tesoros, lo cual no debería de hacer, y eso conllevó a que Babilonia se diese cuenta que era lo que tenía Israel, y por eso entonces después vemos que vienen, hermanos, a saquear los tesoros de la casa del rey, porque se habían dado cuenta de todo lo que el rey, falto de sabiduría, había hecho en ese momento. Aquella acción, hermano, no le gustó al Señor, y Dios levantó otra vez a Isaías para sancionarlo y para decirle que lo que había hecho estaba mal ante los ojos de Dios, y que Dios, hermano, le había disgustado aquella acción. Pero mire la acción de Ezequías. Ezequías entendió que era palabra de Dios y le dijo a Isaías: palabra buena de Dios has hablado. Se humilló, hermanos, se humilló. Pero aunque se humilló, hermanos, el mal estaba hecho. La acción estaba hecha ya. Aquella acción, hermano, conllevó al desastre para el reino de Judá. Porque la palabra del Señor, hermano, nos habla. Dice el versículo 19: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Pero después de sus días iba a venir la destrucción sobre Judá. Y dice el versículo 21: y durmió Ezequías con sus padres después de los 15 años de vida, y reinó en su lugar su hijo Manasés. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y hasta el momento, ¿verdad?, podemos ver que no hubo ninguna consecuencias negativas en esta acción que Isaías hizo. Pero si leemos el capítulo 21, versículo 1, dice ahí la palabra del Señor. Oiga esto: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Verso 2 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según
las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de los hijos de Israel. Óigase bien esto. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando empezó a reinar? 12 años. ¿Y cuántos años le dio de vida extendida el Señor a Ezequías? Quiere decir que Manasés nació después de esta fecha. Y Manasés vino a ser, hermanos, uno de los reyes más depravados y malvados de la historia de Israel. Según la tradición judía, Manasés, hermano, fue el que le dio muerte al profeta Isaías. Lo persiguió para darle muerte y lo mató. Manasés, hermano, quitó todo el bienestar que hizo Ezequías y empezó otra vez a levantar los ídolos. Manasés trajo otra vez la adoración, hermano, a Astarot. Manasés, hermano, inclusive dice la Biblia que sacrificó uno de sus propios hijos al dios pagano de las naciones. Manasés, hermano, volvió a traer la desgracia del pueblo de Judá. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Cuidado con lo que pedimos. ¿Sabe, hermano, que la Biblia dice, gloria sea el nombre del Señor, que hay, gloria al Señor, la voluntad suprema de Dios que gobierna el mundo? ¿Cuántos alaban al Señor? La voluntad suprema y perfecta de Dios, que es lo que Él quiere para todos nosotros. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que no hay, hermanos, nada que pase desapercibido en nuestra vida. Dios nos trajo a la tierra, hermanos. Dios nos dio vida. Dios nos trajo con propósitos divinos para que podamos hacer su perfecta voluntad. La Biblia, hermano, nos habla que la voluntad de Dios es inmutable, o sea que no cambia. La voluntad de Dios es incondicional. No tiene la voluntad perfecta de Dios condiciones para poder actuar. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es, hermano, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y Dios, que es Dios bueno, quiere lo mejor para su pueblo. Quiere lo mejor para usted. Quiere lo mejor para mí. Dios, hermano, por eso nos ha dado la revelación de su palabra en las Santas Escrituras, para que podamos nosotros comprender la voluntad del Señor. Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, muéstrame, revélame tu voluntad, oh Dios, para que pueda tener la bendición. La buena voluntad de Dios es la perfecta voluntad de Dios en nosotros, a la cual nosotros debemos de orarle a Dios. Pedirle al Señor que Dios cumpla su deseo en nosotros y no nuestros propios deseos. Por eso es, hermanos, que tenemos que venir en el nombre de Jesús cuando vengamos al Padre a orarle. Porque dice la Biblia que hemos de pedir como sabemos. No lo sabemos nosotros, pero el mismo Espíritu de Dios nos acompaña y nos ayuda a hacer oraciones y rogativas delante de Dios. A manera que cuando no sabemos orar y no sabemos qué es lo que vamos a pedir, el Espíritu Santo nos ayuda a orarle al Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? La perfecta voluntad de Dios no cambia. Dios es soberano. Dios tiene toda la sabiduría completa, hermanos, para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Es nuestro deseo, nuestra tarea, nuestra obligación de acercarnos a Dios con ese espíritu de inquietud, buscando la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Amén. Sea el nombre del Señor glorificado. Pero dentro de la voluntad perfecta de Dios está también la voluntad permisiva de Dios. Y esa voluntad permisiva de Dios es la que nos ha dado a nosotros el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es, hermanos, el principio que Dios nos da para que nosotros podamos determinar y escoger entre lo justo y lo malo. Para que el hombre pueda decidir entre el bien
para que no tengamos excusa delante del Señor y decir, hermano, que fue Dios el que nos puso en esto, que no es nuestra culpa que hayamos hecho el pecado, que el diablo nos obligó a caer en el error, que fue el entorno familiar donde crecimos, lo cual nos llevó a ser desobedientes. No hay excusa delante de Dios. Todos somos responsables ante Dios. Todos vamos a dar cuenta ante Dios por nuestras propias acciones, porque Dios nos ha dado la capacidad para determinar y discernir entre el bien y el mal. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor en esta hora. Cuidado con lo que pedimos. Hay dos voluntades que el Señor ha establecido en este mundo, en este universo. Desde que antes que vengamos a la tierra, ya Dios sabe qué es lo que quiere para nosotros. Jóvenes que están acá, Dios sabe con quién Dios quiere que ustedes se casen. En la voluntad perfecta de Dios, Dios tiene a alguien que el Señor ha preparado para que ustedes se acompañen y se casen. Pero muchas veces no queremos la voluntad perfecta de Dios. Y la que el Señor nos pone enfrente, no la queremos. Queremos la otra. ¿Verdad? La jovencita, cuando Dios le pone el caballero, oiga la palabra que uso, el caballero que se va a casar con la voluntad perfecta de Dios. Y como eso es un caballero, como es un siervo de Dios, que es un hombre temeroso de Dios, no lo quiere. Porque quiere un rebelde. Quiere un macho. ¿Verdad? Entonces deja la voluntad de Dios y se va. Dios permite entonces que su libre albedrío escoja con quién entonces se vaya. Y después entonces vemos los problemas. Y después entonces vemos los moretones. Y después entonces vemos los brazos aruñados. Y después vemos que sale corriendo en medio de la noche, llamando, buscando a alguien que le dé donde quedarse. Y después vemos, hermano, el hogar allí destruido por el suelo, porque no quiso hacer la voluntad de Dios, porque no oró al Señor para que se hiciese la voluntad de Dios en su vida. Dios sabe lo que te quiere dar, hermano. Dios es sabio, Él sabe qué es lo que te quiere dar, y tienes entonces que venir ante Él en oración y pedirle: Señor, hágase tu voluntad en mí, como en los cielos, también en la tierra. Someternos a la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. Alabanza sean al nombre de Dios. Amén. Ezequías no se puso a preguntar, hermanos, si era la voluntad del Señor perfecta, de que en ese momento que Dios le dijo: arregla tu casa. No se puso a preguntar qué iba a pasar después de esto. Ahora, Dios le dio la bendición de escucharle su oración en la misericordia de Dios, porque Ezequías supo cómo orar al Señor, trayéndole a recuerdo sus acciones. Pero él lo obró mal, hermanos. Y usted ve entonces después de esto las consecuencias, ¿verdad? 12 años era Manasés cuando empezó a reinar. Quiere decir que era un niño que había nacido 2 años después que los años fueron extendidos del rey Ezequías. El libre albedrío, la sabiduría de la palabra de Dios que Dios nos ha dado en estos tiempos, para que nosotros, hermanos, sepamos que Dios nos da la voluntad de nosotros a escoger entre el bien y el mal, lo que es bueno y lo que no es bueno. Amén. No estamos, hermanos, predestinados a que Dios dicta todo y estamos, hermanos, nosotros a escasos. O sea que muchas veces agarramos eso como excusa para decir: es lo que Dios quiere. ¿Estás seguro que es lo que Dios quiere o estás haciendo tu voluntad? Es la voluntad de Dios que haya maldad en la tierra, ahorita mismo, como está la tierra de rebelde.
Cómo está la maldad, hermanos, creciendo palpantemente en nuestro mundo. Cómo la sociedad enferma le ha dado la espalda al Señor. Es la voluntad de Dios que este mundo esté sumergido y condenado, hermano, al continuo desastre. El hombre destruyendo cada día la misma sociedad, donde las drogas, el alcohol, la miseria, hermanos, de todos estos vicios que está destruyendo la vida del hombre, de la vida de la familia, donde nacen hogares, hermanos, destruidos ya, donde vienen hijos a ser, hermanos, ya a crecer en ese mismo vicio que no se puede cortar. Si el padre fue un mujerero que tuvo hijos regados por todos lados, así va a crecer el hijo también, quizás. Porque eso es lo que ven y aprenden. ¿Cuánto alaban al Señor? No es la voluntad de Dios, hermano. No es la voluntad de Dios que vivamos en esa forma. No es la voluntad de Dios que la sociedad esté enferma, que la sociedad esté esparcida en la violencia, en la maldad. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena. Dios es amor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado. La Biblia dice, hermanos, que hay un Dios en este mundo. Hay un Dios que gobierna este mundo. Hay un Dios, hay un príncipe en este mundo. El príncipe de la potestad de los aires, dice la Biblia. Allá en Efesios capítulo 2. Y dice la Biblia, hermanos, que este Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Amén. Para que no vean la luz de Cristo. Alaban a Dios. El Dios de este siglo que ha cegado todo el entendimiento del mundo. Ese es el Dios de este mundo. Ese Dios se llama Satanás. Así es. El que gobierna. Todo aquel, hermano, que está bajo el imperio del pecado está bajo el reino de Satanás. Ese es el Dios de este mundo. Cuando Satanás llevó al Señor Jesucristo al pináculo del templo y le mostró los reinos de la tierra, le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adoras, porque a mí se me han sido dados y yo se los doy a quien yo quiero. Y usted sabe que Satanás es el padre de toda mentira, ¿verdad? Amén. Satanás es el padre de toda mentira. Amén. Toda mentira que proviene de ese padre de mentira. Si somos mentirosos, no estamos hablando palabra buena, estamos hablando palabra del enemigo, estamos hablando mentira, es del diablo. ¡Ay, madre! ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando Satanás le dijo, pues Satanás, y él no va a venir con cuentos que el hombre no pueda creer, ¿verdad? Satanás va a mezclar la verdad con la mentira, para que no sepa discernir usted, ¿verdad? Si usted medio sabe las escrituras un poco, con ese poquito va a venir el diablo, y lo poquito que sabe se lo va a mezclar con una mentira, y usted va a creer que esa es la verdad completa. Le dice Satanás: todos estos reinos del mundo son míos, porque a mí se me han dado. Dice, oiga bien eso, nadie se los ha dado. Es el mismo hombre a través del pecado, hermanos, que llevó a esta tierra maldición. Y entonces se convirtió, al hombre haber rechazado a Dios, al ver el ser humano de un principio en desobediencia, rechazado el mandato divino de Dios, se convirtió en esclavo del mundo. Amén. Nadie se los dio. Satanás es el arrebatador. Amén. Él no pide permiso, él engaña, él miente. Y le dice: y yo se los doy a quien yo quiero. Eso sí. Y bien, entonces, el Dios de este siglo. ¿Por qué hay maldad en la tierra? Por eso mismo. Porque Dios ha dado libre albedrío sobre nosotros para escoger entre el bien y el mal. La iglesia de Cristo tiene la decisión de escoger entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Nosotros decidimos, hermanos, nosotros tomamos la decisión si servimos a Dios o no lo servimos, si creemos la palabra de Dios o no la creemos, si venimos ante Él y le recibimos de todo corazón o lo rechazamos, hermanos, y andamos nuestra vida haciéndonos nosotros nuestras propias leyes. No tenemos excusa. No hay nadie que pueda excusarse delante de los ojos del Señor. Daniel capítulo 2 versículo 21 lo dijo: Jehová muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos.
A pesar de que el Dios de este siglo tiene el control de la humanidad, porque ha sido, hermanos, rebelde a la voluntad del Señor perfecta, que es de someternos a Él, Dios sigue siendo el soberano de todo el universo. Dios tiene el control de todo lo que sucede. No hay nada que pase al azar. Dios está en soberanía, hermano, en control absoluto de todo lo que está pasando. Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. ¿Quién mandó esta pandemia? No sabemos. Si fue juicio de Dios o es tentación de Satanás para destruir al humano, no sabemos. O alguien de ustedes sabe. ¿Verdad? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios lo ha permitido. Que Dios lo ha permitido. Eso sí lo sabemos. Dios ha permitido que esta pandemia venga a azotar a la humanidad completa. ¿Y saben qué? Sabemos también que Dios está en control de esto. Que Dios tiene el poder. Que Dios tiene la soberanía. Y no hay nada que pueda suceder si Dios no lo permite. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús. Cuidado con lo que pedimos. Cuidado con lo que oramos. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión y pensemos que nosotros sabemos lo que nos conviene. Seamos humildes ante los ojos de Dios. Y con esto, hermano, no estoy diciendo seamos fatalistas. Que ya estamos condenados a la desgracia y no hay nada que podamos hacer. No, vamos a pedir al Señor las bendiciones de Dios. Amén. Está enfermo, pídele al Señor que lo sane si es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y créalo, pídalo y créalo. Órale, Señor, yo creo que puede sanarme. Si es tu voluntad, sáname. Gloria. Y si no es tu voluntad, Señor, ayúdame. Cada vez que confrontamos dificultades es porque no hemos sabido, hermanos, pedirle al Señor y no hemos pedido en la oración del Espíritu. Santiago dice, pedís y dice no recibís porque pedís mal para vuestros deleites y placeres. ¿Para qué pidió Ezequías más vida? No sabemos, la Biblia no dice. Pero nótese que después de eso, el orgullo entró en su corazón y le mostró a los babilonios, miren todo lo que tenemos. Aquel Ezequías que había humillado delante de Dios y pedido el auxilio de Dios, como que después se enorgulleció, ¿verdad? Y cometió ese error grave delante de los ojos de Dios, de entrar a los babilónicos a enseñarles los tesoros del templo, de la casa real. Y entonces, hermanos, Manasés entra como el rey más perverso dentro de todos los reyes de Judá. Y todo lo bueno que Ezequías había hecho, Manasés lo destruyó. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermanos, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dice la Biblia, el Señor dice, ni uno de vuestros cabellos pasa desapercibido delante del Señor. Todos vuestros cabellos de vuestra cabeza están contados ante los ojos de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. Sea el nombre del Señor glorificado. Gloria a Dios. Y hoy, hermanos, tenemos la misericordia del Señor, que es Cristo Jesús. Dios es misericordioso. Amén. Y aquel que se humilla, hermanos, y reconoce su error, Dios escucha su oración. Pongámonos de pies en esta hora.